Sin el ánimo de criticar el informe del Contralor, cuyas cifras están bien, pero en nuestra opinión en el informe de prensa mal categorizadas de tal manera que dio una impresión contraria a la realidad. Nosotros decidimos hacer esta rueda de prensa antes de entrar a la respuesta pormenorizada, que es lo lógico ante un informe de Contraloría. Y vamos a explicarlo con detalle. El boletín de prensa transmitido por ustedes a la opinión pública, que finalmente es supremamente importante porque ahí se construye o se deconstruye la realidad del gobierno, decía: las licitaciones públicas son la excepción y la contratación directa, la norma general en estos últimos 6 meses. Es decir, pareciera, según ese informe de prensa, que hubiéramos prácticamente desdeñado lo que la ley ordena como lo fundamental en la contratación con empresas, ojo, con personas jurídicas, ojo, que es el concurso licitatorio. Y por otra parte, haciendo ya un balance de los números, el informe de prensa de la Contraloría decía que teníamos nóminas paralelas derivadas de un exceso de contratación por prestación de servicios personal comparado con la nómina. Y después traza unos casos puntuales. Esa es la esencia del informe de prensa de la Contraloría. Luego, prácticamente, si eso fuese cierto, ni más ni menos, nosotros estaríamos repitiendo las situaciones que nosotros mismos denunciamos en nuestro informe de la contratación en la pasada administración, y al generar esa confusión, la opinión pública o parte de la opinión pública tendría hasta razón en decir: esto no es más que lo mismo, que es lo que finalmente muchísimos ciudadanos de Bogotá terminaron concluyendo después de ver las informaciones de prensa que ustedes transmitieron el día de ayer. Por eso decidimos hacer esta rueda de prensa, porque nosotros no podemos permitir que la imagen de la administración ante realidades completamente diferentes a las mostradas por la prensa, derivadas del boletín de prensa de la Contraloría, no se conforme. Y vamos a entrar datos por datos. Y después, pues, obviamente vendrán las preguntas. El primer tema tiene que ver con dos elementos. Si ustedes leen el informe de la contratación que presentamos en el año 2010, encontrarán que cuando analizábamos los procesos licitatorios versus los procesos de contratación directa, jamás se nos ocurrió sumarle a los procesos de contratación directa la contratación por prestación de servicios personales, es decir, la contratación de personas. Ese juego matemático hubiera salido espectacular en nuestro informe, pero hubiera sido una afrenta contra la verdad. Porque cuando se va a examinar, de acuerdo al Estatuto de Contratación, si pesa más la licitación o la contratación directa, se excluye la de las personas, porque por definición la contratación de personas no puede admitir licitación. Y no muéstrenme en un solo caso en toda Colombia en donde eso haya ocurrido.
Una cosa es contratar personas, que tiene dos modalidades básicamente, o entran a la planta de personal o entran por contrato de personas, y otra cosa es lo que la ley 80 estipula, que tiene que ver con personas jurídicas, no con personas naturales. Por tanto, si uno quiere comparar los datos, si en la administración se usó más licitación que contratación directa, se tiene que referir exclusivamente a la contratación con empresas. Si no, están juntando peras con manzanas y lo que producen es un efecto absolutamente confuso a la ciudadanía. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que ha pasado con la contratación a personas naturales, o lo que se conoce popularmente como contratación de prestación de servicios. Algo que tenía que escribirse en el informe de la prensa de la Contraloría, si queríamos sacar unas conclusiones objetivas, era comparar la contratación de prestación de servicios y de nómina con el periodo anterior, sin lo cual la ciudadanía no tendría forma de saber si aumentó, disminuyó y qué es lo que ha hecho la administración por corregir los datos que teníamos del periodo anterior. En el boletín de prensa no leímos una sola frase al respecto, solo se dijo que la nómina era menor que la de contratación de prestación de servicios y eso derivaba a nóminas paralelas. Nosotros queremos hacerles el análisis, que lo hará César Manrique, de los cuadros para que ustedes tengan certero conocimiento de qué es lo que está pasando con la contratación y aquí específicamente con la contratación a personas naturales. A ver, César, ¿cómo lo explica? El cuadro muestra un comparativo del primer semestre del año 2011 frente al primer semestre del 2012. Encontramos que a junio del 2011 habían 36.330 contratos de prestación de servicios. Finalizado en junio teníamos, en el primer semestre teníamos 26.124 contratos de prestación de servicio. Eso significa que hubo una reducción de 10.206 contratos, que representa un 28% porcentual. Esto, queremos significarles a ustedes que si ustedes ven en el mes de mayo hay un pico que nos sube la curva descendente que traíamos nosotros, en la medida que fue cuando se presentó el proceso meritocrático para elegir los gerentes de los hospitales y los gerentes salientes. Algunos gerentes salientes en 7 hospitales hicieron un incremento excesivo de la contratación de prestación de servicios que nos hizo elevar esa curva descendente que nosotros traíamos para el presente semestre. Entonces, yo quiero que ustedes tengan certero conocimiento de esto, que ayer se brindó como una información contraria a la realidad. No por culpa obviamente de ustedes, sino de la forma como hicieron el boletín de prensa. Completamente contraria a la realidad. Mientras la sensación de la población ayer era que nosotros estábamos construyendo prácticamente una nómina paralela, aumentando la contratación por prestación de servicios sobre la nómina. Ese fue el mensaje. Ustedes pueden ver que lo que hemos hecho es lo contrario, lo hemos disminuido. Entre el mes de junio máximo de la administración, no sé si era Samuel Moreno o Clara López, teníamos 36.000 contratistas, hoy tenemos 26.000. Es decir, que en todo el periodo han disminuido 10.000 contratistas de prestación de servicios.
tendencia que no solamente se estaba dando a finales ya del año pasado, que se redujo a 29,000, sino que ha sido radicalmente profundizada en nuestra administración, que llegó a tener 23,000 y en este momento presenta 26,000. Solo la trampa de los gerentes de las administraciones pasadas de hospitales hicieron elevar 2,000 contratistas porque sabiendo que se iban, decidieron aumentar la crisis hospitalaria haciendo una contratación exagerada de último momento. Pero no quita el efecto general de la administración y nosotros queremos que esto quede contundentemente claro. Nuestra administración ha disminuido en 10,000 contratistas la planta de personal que se llama de contratación de prestación de servicios. Y por tanto, derivar aquí, que es que estamos construyendo nóminas paralelas, es un absurdo y un absoluto contrasentido con la realidad. Lo que debería ser un aplauso en el día de ayer, porque ustedes saben cuánto significa este ahorro en dinero a la ciudadanía bogotana. Estamos hablando de 150,000 millones de pesos anuales de ahorro. Y estamos haciendo más cosas que la administración pasada. Es decir, que con menos personal, con menos dinero de funcionamiento en realidad, se están haciendo más cosas. ¿Eso qué significa? Eso significa eficiencia. Y debiendo ser motivo de aplauso, el día de ayer se trastocaron las cifras y el mensaje de tal manera que la ciudadanía entendió lo contrario. Estoy convencido que prácticamente ninguna administración de Colombia puede presentar este balance de disminución de 10,000 contratistas y de ahorro del dinero de la ciudadanía. Y eso se puede también medir no solamente en números de personas, que no significa números de contratos, porque en la prestación de servicio, en la medida en que nosotros queremos integrar a las plantas de personal a las personas, los contratos se hacen cada 3 meses, y entonces resulta que en 6 meses se cuentan 2 veces más contratos que personas, tema del cual debería hacerse también claridad para evitar confusión en la opinión pública, y no se hizo en el día de ayer. Nosotros estamos paralelamente a esta disminución radical del número de contratistas, construyendo en este momento los estudios de carga de personal que nos permitan que una parte sustancial de esos contratistas pasen a la nómina. Sin embargo, y a diferencia de la administración anterior, los valores entre nómina de personas vinculadas laboralmente a la administración y los contratos de prestación de servicios en este momento indican que el valor de la nómina es mayor que el valor de la contratación de prestación de servicios. Mientras la nómina vale 882,000 millones de pesos a la fecha, y hemos gastado eso a la fecha, la nómina, los contratos de prestación de servicios de personas naturales vale 574,411 millones, o sea que en este momento el valor de la nómina es superior al valor de la contratación de prestación de servicios. Y el número de personas, si no hubiera sido por el acto abusivo de los gerentes que estaban desde la administración pasada en su último mes, el número de personas, incluso por primera vez desde un enorme periodo, también es menor que el número de personas por contratación de prestación de servicios es menor que
el número de personas en nómina. Ahora, alguien podría decir, bueno, Petro, pero es que esa contratación abultada, de todas maneras es una nómina paralela. Y la respuesta es sí, solo que no la podemos anular de un momento para otro. Si nosotros volviéramos cero esos 26.000 contratistas abajo, no habría salud, no habría educación. El proceso por el cual una parte fundamental de esos 26.000 va a pasar a la nómina es un proceso reglado por la ley que no se puede hacer en el corto plazo y por tanto esta es una transición que merecería aplauso de la ciudadanía bogotana, porque lo que estamos mostrando es eficiencia en la administración. Ahora bien, este es un elemento de los que se comentó en el informe de ayer. ¿Por qué además induce a confusión el informe de ayer? Porque hace algo que nosotros nunca haríamos en un análisis sobre cuentas públicas y no lo hicimos en el informe de la contratación cuando mostramos la realidad del gobierno de Samuel Moreno. Y es que usted tiene que separar el mundo de los contratos de las personas, que es y que va bien, con el mundo de los contratos a las personas jurídicas, en donde se aplica la ley 80, que no se aplica en este mundo de contratación de personas naturales, y en donde se puede concluir si una administración está presentando irregularidades respecto a la ley de la contratación nacional. Y entonces decidimos hacer también el análisis de esos datos, que ahora les vamos a mostrar, separándolos como no lo hizo el informe periodístico de ayer, de lo que son los contratos de personas. Y este cuadro ya lo presentamos, este es el valor, sigue, este es el dato final. Entonces vamos a ver casi no se ven los numeritos. El informe de prensa de ayer dice que la contratación directa, y la comparan, que la contratación directa es de 836.538 millones de pesos en el periodo, y que la licitación pública es de 231.615, luego saca una conclusión diciendo, este es un indicio de irregularidad en la contratación porque indudablemente es menor la licitación, que debe ser la norma general, de la contratación directa, que debe ser la excepción. Primera trampa numérica, que aquí pueden ver ustedes con al hacer esta sumatoria de los 886.000 millones que se presentan, el informe de prensa mete toda la contratación de personas, cuando la ley 80 y sus normas posteriores jamás mete la contratación de personas, que está por fuera de esa ley. Es decir, no se puede comparar procesos licitatorios para empresas con contrataciones directas para empresas y personas jurídicas si usted le mete la cifra de los contratos de las personas que nunca van por licitación.
Y la ley 80 no tiene que ver con la contratación de las personas naturales. Este enorme volumen de dinero, 574 mil millones de pesos de las personas contratadas, como lo vimos antes, no tenía que haberse sumado aquí, porque lo que nos están haciendo es una trampa estadística y indudablemente un intento de confusión sobre la opinión pública. No lo hicimos nosotros en el informe de la contratación a Samuel Moreno, porque allí fuimos muy claros en precisar en el mundo de los contratos a las empresas cuál es contratación directa, cuál es licitación, y demostramos que la contratación directa era mayor. Y de ahí vino un proceso de investigación que ya ustedes conocen. Pero jamás se nos hubiera ocurrido meter los contratos a personas, porque no están regidos por la norma de la ley 80. Y quitando este tema, entonces viene un segundo tema que también se confundió en el informe de prensa de ayer. Nos dijeron y metieron como contratación directa para personas jurídicas 196 mil millones de pesos, que son convenios interadministrativos. Cuando se hace un convenio interadministrativo, que es entre dos entidades públicas, donde por ese hecho no puede haber corrupción por definición, no se aplica la licitación, porque precisamente acabaría con el principio de convenios entre dos entidades del Estado. Los convenios interadministrativos no son licitatorios, pero no se tratan tampoco como una contratación directa de personas jurídicas privadas, porque por definición el convenio interadministrativo es entre personas jurídicas públicas, en donde no se puede establecer una mancha siquiera de corrupción, porque ¿para qué una entidad pública robaría a otra entidad pública? Y entonces, cuando hacemos los datos exactos, nos da que la contratación directa para personas jurídicas privadas es del orden de 65 mil millones de pesos. Que si pasamos el cuadro, no, 65 mil millones de pesos, comparado con el total de volumen de dinero licitado, que es 231 mil millones de pesos, nos da completamente un resultado diferente al que ayer se presentó en los medios de comunicación. Es decir, que lo que ha primado en la contratación para personas jurídicas privadas es la licitación, contrario a lo que pasó en el gobierno anterior, y la excepción por montos de cuantía es la contratación directa. Y a ustedes ahí tienen entonces los dos grandes elementos del informe de ayer, y algo que nos sorprende. Con los mismos datos, porque no se han cambiado los datos, simplemente haciendo bien las cuentas, los resultados del informe de ayer debieron ser completamente diferentes ante la opinión pública de lo que ustedes, por ese informe, presentaron. Es decir, el distrito tiene una caída sustancial de los contratos de prestación de servicio en cuantía de 10,000, al punto que ya no gastamos como el año pasado más en esos contratos que nómina, y por otra parte, logramos quebrar también la situación del gobierno pasado, de que para empresas privadas era mayor la contratación directa y a dedo, y hoy es sustancialmente mayor la contratación
por concurso, licitación. Completamente al revés. Y después de eso, de ese informe, que es realmente el gran informe, entonces vienen unos casos particulares que ya no afectan el comportamiento de estas grandes cifras, que lo que muestran es que este gobierno ha adquirido eficiencia, porque con menos gente hace más, pero se traen a colación una serie de casos, que no tengo aquí el informe, pero acá está, que también es clave verlos. Bueno, esto está en el informe de prensa. Este. Casos relevantes. Entonces, el primer caso relevante es lo que aquí se titula como concentración de la contratación. Cuando nosotros hicimos el informe sobre el cartel en el año 2010, y teníamos un capítulo que se llamaba de la concentración de la contratación. Y descubríamos que entidad por entidad, empezando por el IDU, el porcentaje de la contratación total de la entidad para personas naturales, para personas jurídicas, se concentraba en 2 o 3 empresas, por cuantías que llegaban a ser del 30%, del 40%, del total de la contratación de la entidad, como sucedió en el caso, por ejemplo, del suministro de alimentos para la Secretaría de Integración Social, con las empresas todas afines al Grupo Torrado, por poner solo un ejemplo. Hablábamos de 167.000 millones de pesos del presupuesto de esa entidad concentrados en una empresa, finalmente. Cuando acá se nos presentan cuáles son los casos relevantes de la concentración de la contratación, entonces aparecen ya no empresas, que era lo que yo me hubiera encantado ver si eso nos estaba sucediendo, pero ya no habla de empresas, sino habla de 2 personas naturales que no conocemos, ambos abogados, uno que se llama Juan Manuel Rusi Escobar, cuyo monto de la contratación total es de 236 millones. Es decir, comparativo, si esto es concentrar la contratación, y no estoy hablando aquí si esos contratos están bien hechos, no quiero calificar, porque están en unas empresas descentralizadas, pero no se puede titular como concentración de la contratación de una entidad o de un conjunto de entidades un monto que, siendo la contratación de 100.000, 200.000, 300.000 millones de pesos, el valor de estos contratos que llama concentración es de 200 millones de pesos. Puede que no nos guste que sean 4 contratos en diferentes entidades, a mí no me gusta y vamos a investigarlo, pero de ahí no se puede deducir que hay una concentración de la contratación. Peor aún el otro caso que nombran, que es Gustavo Rayos Morales, cuyos contratos suman todos 137 millones de pesos. Si estos son casos relevantes, pues esto habla bien de lo que estamos haciendo. Porque si lo que se puede llamar hoy, contrario a lo que llamábamos hace 2 años, concentración de la contratación, que ya no es que una empresa se quedó con 167.000 millones, sino que una persona se quedó con 200 millones en unos contratos que no sabemos si están bien hechos, pueden estar bien hechos, son contratos,
no sé, de servicios de prestación de servicios personales, pues entonces a mí me parece que esto está hablando muy bien, porque significa que la desconcentración de la contratación ha llegado a este nivel, donde ya no hablamos de 160.000 millones, sino de 200 millones. Después dice, contrato Secretaría General con 2 personas, Franklin Legro, a 3, Armando Méndez y Dilberto Trujillo, y nos dice, tienen el mismo objeto contractual. Son contratos también de prestación de servicios, no tienen nada que ver con empresas ni nada, otra vez estamos en el mundo de los pequeños contratos de las personas. Pues claro que tiene que ver con el mismo objeto contractual, porque los 3 hacen parte del mismo equipo de relaciones de la alcaldía con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Nos pareció que una persona no era suficiente para este mundo de aprobaciones de leyes, debates y relaciones con el gobierno, y decidimos que fuera un equipo de 3. Y ese equipo de 3 está trabajando en el tema que tiene que ver con su contrato en Cámara y Senado. Después vienen los nombres de Ana Teresa Bernal Montañez. Nunca dijeron en los medios o en algunos medios quién es Ana Teresa Bernal. Y entonces, en buena parte de los medios de la opinión pública, ¿cómo es posible que una persona con 5º semestre tenga un sueldo de 16? Terrible. Pues primero, el sueldo no es de 16, no tiene sueldo. Este también es un contrato de prestación de servicios que paga seguridad social, paga IVA, y entonces ¿cómo se dice? Sus ingresos son de 10 millones, no de 16, porque a diferencia de quienes entran a nómina, toda la carga tributaria recae sobre el contratista. Pero aún así, alguien diría, ¿y cómo alguien que está en 5º semestre puede ganarse 10 millones? Pues depende de la persona, porque en el contrato, a diferencia de la nómina, los requisitos no son exclusivamente académicos. En el contrato intuita persona, el requisito no es la academia, el requisito es la experiencia, la experticia de la persona en el tema que se pone en su consideración. ¿Cuál es el tema que está tratando Ana Teresa Bernal en la alcaldía de Bogotá? Pues uno que creó la ley en diciembre, no estaba antes. La reparación integral de víctimas, que es hoy responsabilidad también de las entidades territoriales. ¿Ustedes conocen alguna carrera que se llame reparación de víctimas? Como si uno fuese a escoger por el mérito académico la experiencia que se tiene en la reparación de víctimas. Para reparar a las víctimas hay que ir a la zona de conflicto, hay que conocerla, hay que conocer las víctimas. Hay que hacer las encuestas en la ciudad de Bogotá. Hay que enseñarle a los abogados, porque esa especialidad no existe. La de la reparación de víctimas, los procedimientos que la ley generaron para que cuerpos de abogados puedan ayudar a la víctima a restituir sus tierras. Hay que arriesgar y poner el pecho, hay que tener amor por las víctimas. Porque si no, nadie se atreve a que el jefe paramilitar le ponga un tiro en la cabeza, por muchos títulos que tenga. Y entonces cuando la Contraloría desconoce este hecho de la idoneidad, que es como la ley califica a la persona, está cometiendo una injusticia absoluta. Porque yo tengo que poner al frente, de acuerdo a la ley de la reparación de víctimas, no cualquier profesional, que incluso no le nazca esa vocación, sino una persona cuya vocación en defensa de los derechos humanos
le permita asumir el riesgo de la tarea de quitarle la tierra a los narcotraficantes y a los paramilitares y entregársela a las víctimas que están ubicados en la ciudad de Bogotá y que así quieran. Y si alguien tiene dudas sobre la idoneidad de Ana Teresa Bernal, miren su hoja de vida. Premios internacionales, invitaciones del gobierno de los Estados Unidos como conferencista internacional para hablar del tema de derechos humanos y de víctimas, premiada por el gobierno de Holanda, integrante de la Comisión Nacional de Reparación de Víctimas, la única instancia que se creó en el gobierno pasado a nivel nacional para este tema, comisionada, ganándose más sueldo que el que se ganaba en la alcaldía. Trabajadora para la presidencia de la República. Jamás se le ocurrió al Contralor General o a la Contralora decir que los contratos diversos por los cuales Ana Teresa Bernal se vinculaba al Estado a nivel nacional, a la Comisión Nacional de Reparación de Víctimas, entidad estatal creada por la ley, eran irregulares, pero solo cuando yo la traigo aquí a Bogotá, que se concentre en la reparación de víctimas ubicadas en Bogotá, entonces aparece que la señora tiene un contrato irregular derivado de que hizo 5 semestres de economía y no 10, cuando aquí no se trata de la calidad académica, sino se trata de la idoneidad para trabajar un tema tan delicado como la reparación integral de víctimas de la ciudad. E idoneidad es el concepto que la ley creó para el tema de los contratos intuita persona, es decir, contratos que muy pocas personas pueden hacer por su experticia, que yo no puedo decir que cualquiera los puede asumir, porque aún pudiendo incluso, mucha gente no se atreve. Nombran a Norma Constanza Osorio, artista, pintora, no de brocha gorda, que se preparó en diseño textil y cogió el mundo del arte, y que trabajaba al lado mío haciendo relaciones para vincular entidades privadas hacia una serie de consecuciones y objetivos culturales y artísticos de la alcaldía, entre otras, el alumbrado navideño, por ejemplo, la vinculación de artistas a murales en la 26, que no pudimos iniciar. Yo quería que la 26, en la parte central, se llenara de murales hechos por artistas. Ya se le hubiera ocurrido a alguien decir que no podía vincular los artistas a hacer murales porque no tienen título profesional. Porque los artistas también son contratistas, o podrían haber sido contratistas, intuita persona, porque del artista lo que vale no es su título, sino su idoneidad para hacer el arte. Queríamos hacer ese corredor artístico ligado al corredor de la séptima, y yo tomé la decisión, por su relación familiar, de pedir la renuncia del contrato. Esta señora no es contratista del distrito, cosa que no se dijo. No es contratista del distrito. Y sigue. Alberto José Merlano Alcocer, que de lo que llamó la atención fue del apellido Alcocer, que es el mismo estigma que tienen todos los Petros en Colombia. No es sino que aparezca un apellido Petro por ahí y ya hay una, pobre tipo, pobre señora, porque ya hay un, ya eso es como los aurelianos de 100 años de soledad, tenga el apellido Petro y listo. Pues sí, tenemos un problema. No somos familias tan grandes como
Manrique, por ejemplo, como Bonilla, o Gómez, o Silva, o Rodríguez. González. Estos son familias de reciente inmigración al país que por tanto no pudieron extenderse en esa misma cuantía, pero sobre los cuales debería recaer lo que dice la ley. La ley le prohíbe al nominador unos grados. ¿Cómo son los grados? Son afinidad, consanguinidad y civil. Eso es lo que prohíbe la ley. Prohíbe primero civil, segundo de consanguinidad y cuarto de afinidad. ¿Qué? Cuarto de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad, algo así. Eso es lo que dice la ley. Claro, uno podría decir un Bonilla de pronto está en 10º grado de afinidad a Ricardo, y usted no lo sabía. Pero es que eso no lo prohíbe la ley, no se puede llegar a ese extremo, pues a la postre terminaríamos siendo todos familiares. La ley pone unas marcas sobre la cual tiene que ser juzgado el nominador. El nominador. Y entonces, ¿cuál es el grado? Pregunté yo alguna vez a alguien que hacía esta crítica, ¿cuál es el grado de afinidad o de relación civil entre este señor Alberto José Merlano Alcocer y el nominador que soy yo? Nadie me daba la respuesta, porque en algunos medios dijeron, no, que es tío de su mujer. ¿Cómo puede ser tío de mi mujer si mi mujer se llama Alcocer García? Y si este señor se llama Merlano, pues su papá era de apellido Merlano, luego no podía ser tío de mi mujer. O por el lado de la línea materna de mi mujer tenía que llamarse García, que tampoco, te llama Merlano Alcocer. ¿Cuál? Y me puse yo en la tareita, a ver, está en el 10º grado de afinidad conmigo. Cuando la ley prohíbe, el segundo. Cuando la ley prohíbe el segundo. Pero lo que critica el Contralor, que descubrió este tema, no fue descubierto en la prensa, porque la prensa iba diciendo que era un familiar cercanísimo, etcétera, nepotismo. Lo que descubrió el Contralor, obviamente, era que era tan lejano que no se podía mencionar como una irregularidad. Sino, dice así textualmente, asesor del alcalde mayor en temas relacionados con el fortalecimiento de la gestión pública, manejo de las relaciones laborales de la administración distrital y la articulación programática de las empresas de servicio público del Distrito Capital. Esta es nuestra famosa holding, que no existe antes. Y entonces lo que le llama la atención a la Contraloría es que el contratista actualmente participe y es miembro de las juntas directivas de las empresas EAB, EEB y ETB. Pues eso era lo que yo quería. Precisamente si yo voy a construir una holding, construir sinergias, lo que me interesa, y lo dije públicamente, es que las juntas directivas de las 3 empresas de servicios públicos sean el mismo equipo. Eso está consignado en el programa y con esto me quisieron incluso meter a la cárcel en el mes de diciembre cuando volví a hablar del tema, diciendo que era un pánico económico, por hablar del holding. Yo creo en el holding. La experiencia de Singapur es absolutamente valiosa. Y para trabajar un holding entre empresas públicas del distrito que está escrito en el plan de desarrollo, yo debo tener hasta donde pueda, y la ley me lo permita, el mismo equipo directivo en las juntas, tanto de la ETB como de la EEB como de la empresa de acueducto, porque es la manera más eficaz para lograr que una línea de transmisión eléctrica de la empresa de energía eléctrica lleve a su interior una fibra óptica de la ETB, o para poder lograr que en tiempos de sequía
los embalses que son de la EEB nos sirven también para tomar el agua para la EAB, o para lograr que cuando nos vamos a meter en la idea del metro, yo pueda tener los mejores técnicos de la empresa de energía para la electricidad del metro y de la empresa telefónica para la fibra óptica y el acueducto para poder hacer los túneles en medio del agua, como ya lo hizo en el caso de Canoas. Y que si yo quiero hacer un holding, yo tengo que aproximar las convenciones laborales de trabajo a una sola, reduciendo privilegios por allá y homogenizando. Y que el señor Alberto Merlano Alcocer, que no lo contrato porque sea un familiar mío en décimo, ni siquiera familiar, es afinidad, en 10º grado, lo contrato es porque es un experto nacional en materia de negociación laboral y de resolución de conflictos, como se le reconoce en su hoja de vida, porque yo llegué a conocerlo porque era el experto de la empresa de petróleos Ecopetrol, que fue como llegó aquí a la administración pública. No lo conocí por su apellido, lo conocí por su inmensa experiencia, siendo Lucho Garzón sindicalista, y él fue el que lo trajo en la administración distrital, porque negociaban los pliegos de peticiones, él del lado de la empresa y Lucho Garzón del lado del sindicato. Y aquí conocimos su experticia en este tipo de temas, y ha sido fundamental, porque hoy tenemos paz laboral. Ustedes han visto una huelga. Paz laboral sin ceder pretensiones. Ha sido fundamental, y hoy tenemos sinergias en las empresas, caminando hacia el holding, porque tenemos este equipo articulador. Y después presentan al señor Vladimir Fernández Andrade, que ha sido doblemente calumniado, que es un abogado. Y entonces de lo que dicen de él es asesor del despacho para diferentes temas de materia jurídica en derecho administrativo, y dice: vemos con preocupación las publicaciones de prensa del diario Espectador sobre una medida de aseguramiento en contra. ¿Es la prensa la fuente? ¿El periódico El Espectador habrá hecho la rectificación de esta información? Porque de este señor han aparecido dos conceptos en medios completamente diferentes uno de otro, que tiene órdenes de aseguramiento por unos contratos que se hicieron siendo él directivo de la Universidad Surcolombiana en el Huila, de donde es oriundo, y una denuncia que él puso contra el exministro de Transporte Gustavo Canal, por irregularidades en contratación que llevaron, no sé ahora cómo esté él, a Gustavo Canal a la cárcel, y se devolvieron contra él. ¿Esos procesos dónde están? Precluidos. Lo que aquí se les indica como por un informe de prensa, si se hubiera hecho la investigación cabal de qué pasa con esos procesos, o los medios que dieron a conocer eso, sabrían que esos procesos están precluidos y nulos. Hay otro que, leyendo mal las informaciones de prensa, la Contraloría por lo menos lo hace bien, pero leyendo mal las informaciones de prensa, dignos columnistas llegaron a afirmar que este señor tenía relaciones con los Nule, y que era una de las pruebas de mi vinculación con los Nule. ¿Qué tiene que ver la Universidad Surcolombiana con ellas, o las épocas en donde se sindicó al señor Gustavo Canal de ministro de Transporte con los Nule? Sin embargo, ahí está, creo que ayer volvió a salir lo mismo. No tiene ningún proceso judicial vigente, precluyeron, están nulos. Ese nombre no debería estar aquí, que no fuera porque hubiera sonado en medios. Y finalmente, 3 contrataciones de empresas. O sea, aquí por primera vez entramos al tema de las empresas.
3 contrataciones de empresas de depósitos de drogas con diferentes nombres, Drogas Boyacá, etcétera, que contratan de miles de millones de pesos, una 6.000, otra 4.000, otra 3.000, con las heces, es decir, con los hospitales. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Es que es en medio de estas denuncias que hemos hecho sobre la irracionalidad de la contratación de los hospitales, que hemos dicho que llegaron a la crisis fiscal de nuestros hospitales por este tipo de contratación que se deriva de la administración del año pasado. Nosotros suscribimos esto, solo que debieron poner un articulito, el famoso articulito. Estos son los gerentes de las heces de la pasada administración que no pudimos cambiar sino hasta mayo, y que no solamente originaron esto, no solamente originaron el que no siguiera cayendo la curva de la contratación de prestación de servicios, sino que nos entregaron unos hospitales en rojo que estamos tratando de salvar. Entonces ustedes pueden, acabo de estar de prensa un poco, no sé si Ricardo quiere hablar, pero quiero que vean, las cifras no están mal. Lo que están es mal encasilladas con el objetivo de provocar lo contrario de lo que nosotros hemos hecho. Creo que esas cifras hablan profundamente bien de la administración. Creo que tenemos que hacer más. Yo quiero que el nivel de contratistas llegue a 20.000, fue la meta que nos propusimos. Y que de esos contratistas, cuando ya empiecen a salir, no sea porque se fueron de la administración, sino porque entraron a la nómina, una vez se terminen los estudios de carga y sepamos exactamente cuánta es la cantidad de gente que debe tener la nómina. Y ese es el tema central. Pero tú, 10.000 contratos menos, 150.000 millones de ahorros. Predilección en la contratación con las empresas por la licitación, como lo pueden ustedes ver ahí, no lo que dijeron ayer. Y ahí me atrevo a agregar todavía un elemento, que no lo tuve en cuenta ahora. La introducción del sistema de subasta, que no es licitación, pero es concurso. Y que en las dos modalidades que tenemos hoy, Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social, han logrado un ahorro de dinero que hoy se mide, al cabo de estos 6 meses, en que en diciembre se entregaban 440.000 raciones a los muchachos y muchachas y a los niños, entre frías y calientes, 440.000 raciones, y con el mismo dinero, y con los mismos nutrientes, y a costa de que casi censuran al secretario de Educación, al pasar de licitación a subasta, hoy se le entregan 550.000 raciones a la juventud bogotana, es decir, solo cambiando de licitación a subasta con la misma calidad, logramos que 100.000 muchachos y muchachas hoy tengan refrigerios y almuerzo caliente. Si eso no se llama eficiencia, ¿qué es? Y si eso no merece estar escrito en un informe, entonces ¿qué? Sin embargo, la cifra es contundente, de 231.000 licitaciones a empresas, aún sin contar las subastas. La cifra de contratación directa a empresas es de 65.000. Una relación que dice que nosotros hemos cumplido con la norma, con la ley, con los principios éticos de la contratación.